Como lo habíamos anticipado, ya está en nuestros estudios Ariel Garbars, que es especialista en telecomunicaciones, también miembro de la Universidad Tecnológica Nacional, para que nos explique a ver cómo la tecnología puede ayudar a la justicia en esclarecer. En este caso concreto tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué puede aportar la tecnología y su saber, en el caso de Ariel Garbars, para saber qué pasó con los celulares, concretamente el de Santiago Maldonado? Ariel, gracias por estar. Buen día. Buen día. A ver, ¿cuál es la propuesta que vos hacés a la justicia y que hiciste a través de los medios de comunicación y que creo ahora te llamaron de la causa, ¿no? Sí, la sí, Fiscalía me llamaron del Ministerio Público Fiscal y Bien. además la fiscal, con la Bien. cual me reuní en el día de ayer. ¿Qué es lo que vos, o qué es el sistema? Lo que nosotros le proponemos a la fiscal es lo mismo que hicimos en decenas de causas judiciales, que es la tecnología de triangulación fina. Lo hicimos, por ejemplo, para reconstruir el asesinato de Mariano Ferreira. Bien. Cuando trabajamos como peritos de oficio con la fiscal, Cristina Camaño, y la jueza Vilma López, ubicando geográficamente a los militantes del Partido Obrero, a los sindicalistas y a los policías, con un error menor a 50 metros, el día que lo mataron a Mariano. Para que la gente vaya entendiendo también, vos decís triangulación fina. ¿Hay otro sistema que es triangulación? Sí, es la triangulación clásica por celdas. Ajá. Nosotros usamos tecnologías híbridas, es decir, mezclamos la triangulación con celdas, le sumamos triangulación por sectores, otra técnica que se llama de coordenadas polares, y por último lo que hacemos es una simulación probabilística con las antenas que están en el lugar, no solo las que tomó señal, sino las que no tomaron señal de los celulares y que estaban pasivas esperando que el celular se desplace. Y con eso logramos una exactitud muy grande. No es una tecnología nueva la que estamos usando, por eso te estoy diciendo de causas que las hemos usado hace años. Instalamos entre la UTN y Nextel, en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, esta tecnología en el tercer piso del Ministerio durante la gestión de Aslanian. Con eso el ministro tenía control sobre los celulares, la posición geográfica de los celulares de los comisarios y los superintendentes de la Plana Mayor. Como los televidentes imaginarán, eso no duró mucho tiempo porque hubo una presión policial muy grande por todo policía deshonesto, complicado, y apenas asumió el nuevo ministro de Seguridad, que reemplazó a Aslanian, desmantelaron el laboratorio. Y desde entonces, que fue ya hace unos cuantos años, solamente nos limitamos al Laboratorio de Seguridad de Comunicaciones de la UTN, asistiendo a los fiscales y jueces que nos convoquen. Ariel, en el caso puntual de Santiago, ¿qué elementos necesitan ustedes o qué datos necesitan que les aporten para poder realizar este estudio? Porque la gran discusión también que teníamos con Tuni y con Mauro es si efectivamente las telefonías aportan los datos, cuánto tardan y demás. ¿Ustedes necesitan sí o sí esos datos? Nosotros necesitamos datos y metadatos. El primer dato que necesitamos es la ubicación geográfica de todas las torres de antenas del Bolsón y de Esquel. Del Bolsón porque desde el Bolsón se hizo la llamada clave, esa llamada de 22 segundos, que ya está corroborado en el expediente que se hizo, la hizo un amigo, desde el Bolsón hasta vaya a saber dónde, que la atendió un desconocido, y eso permite, esa es la punta del ovillo desde la cual, una vez que lo ubicás geográficamente, también haciendo la triangulación inversa, ingresando esas coordenadas geográficas, sacás todos los celulares que estaban alrededor de ese punto, por ejemplo los celulares de los gendarmes. Entonces podés saber quiénes eran testigos o posibles sospechosos que estaban cerca de esa persona que se apropió del celular de Santiago o quizás Santiago. Ahora, el juez me dijo específicamente sobre esa llamada que se atendió en Chile. ¿Eso te sirve? ¿No te sirve? Bueno, muy buena la pregunta. El celular tiene una línea chilena, o sea... Sí, un chip chileno. Era un chip chileno. Un chip de Chile, de una empresa telefónica de Chile. Pero para atender la llamada en territorio de la República Argentina, las telefónicas hacen convenios. Entonces, la torre
que atendió esa llamada es una torre que puede ser o de Movistar, lo más probable porque es la que tiene la mayor cobertura en el área, podría ser también de Claro. Entonces, los datos que nosotros necesitamos para hacer la triangulación no solo están en la telefónica chilena, a donde la fiscal mandó un oficio, sino también están en su socia o su partner argentina, por ejemplo, Movistar. Entonces, también hay que mandarle oficio a Movistar y a CTI y a cualquier telefónica que opere en el área de Olson y de Esquel. Quien informó que la llamada se atendió en Chile fue Movistar. La empresa argentina. Claro, porque se utiliza como una antena de acá para digamos, rebotar hacia allá, supongo. Pero quien informó eso fue la empresa argentina. Que se atendió en Chile, que digo, acá vamos a hacer una diferencia. El chip es chileno y además la llamada se atendió en Chile. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es con el chip chileno que se produjo esa llamada? Por él tenía tres chips. Con el chip chileno. Ariel, puede ser que se confunda por una frontera. Una cosa es lo que diga la empresa Movistar cuando responde a un oficio o a una consulta. Y otra es el trabajo. Y otra cosa es el trabajo serio de ir in situ a la estación radio base que administra esa antena que tomó el llamado y sacar de esa computadora que se leen en la estación radio, se pueden leer los datos necesarios para la triangulación. ¿Por qué? Porque Movistar recibe los datos que le informa el operador. Claro. Y sigue un camino. Pero si uno quiere hacerse del dato, hay que ir a la fuente de la información. ¿Cuánto tiempo se guardan esos datos? Esos datos se deberían, en teoría, guardar durante un año, porque entre las distintas telefónicas se facturan los servicios prestados mutuamente. Pero, bueno, sabemos que es posible que alguien trate de borrar esos datos si tiene vinculación con el hecho. Por lo tanto, hay que ordenar la custodia de esos datos a las distintas telefónicas. Ariel, está la frontera, por ejemplo, acá con Chile. Sí. Hay antenas ubicadas a ambos lados. ¿Puede ser que esa antena tenga influencia pasando el límite de esa frontera o no? Sí, a ver, no sé si la cámara puede tomar. Digo yo, por eso una antena argentina y que... Lo muestro con una imagen que vale más que 1000 palabras. Sí. Esta es una torre. Sí. Una torre de antenas de una zona suburbana o de rutas como la de Esquel. Bien. El radio de acción de esa antena para iluminar y atender a los distintos celulares puede llegar a 35 kilómetros. O sea, yo voy por con la el celular, potencia de la antena. llego al kilómetro 35, me capta esa antena. Pero en esos depende de donde esté la torre, que ese círculo que vos trazás con un radio de 35 kilómetros puede caer en territorio chileno o en territorio argentino. Entonces, esta es el trabajo de triangulación gruesa, es decir, en tal celda estaba el celular. Claro. Pero después está la triangulación fina, que está en azul más oscuro, donde vos determinás el sector. Y para determinar el sector tenés que ir a donde está la antena y ver los palitos, esos palitos que están arriba, que cualquier televidente puede mirar cuando mira la torre, que son 6. Y cada uno ilumina 60 grados, sectores 60 grados que en total los 6 cubren los 360. Entonces tenés que identificar, y eso está en la radio base, cuál de esos elementos atendió. Entonces ya orientás y ya te das cuenta si fue en territorio chileno o en territorio argentino. Y por último, determinás con coordenadas polares el sector. Dentro del sector, el segmento que está en amarillo, y ahí tenés la mayor precisión. Claro. ¿Esa con qué precisión era? ¿40, 50 metros? Esa precisión puede, en el mejor de los casos, un error de 50 metros. Ahora, en el peor de los casos puede llegar a algunos cientos de metros, pero nunca kilómetros. La triangulación gruesa da kilómetros. Y es muy importante, la triangulación... Para los datos, para hacer la triangulación, no están en los teléfonos celulares, no están. Están en las estaciones radio base o en una base de datos que se llama HLR,
que tienen todas las telefónicas donde almacenan toda esa información. Por eso el trabajo de triangulación tiene que ser allá, no en Buenos Aires. Ahora, ¿en qué datos se basaron cuando dijeron que en realidad el celular fue atendido en Chile? Porque en función a lo que vos estás explicando, en realidad, si no se toma una información muy minuciosa, puede ser que haya captado la antena de Chile y en realidad el celular estaba del lado argentino, ¿no? Podría o sea, ocurrir. que todavía no está confirmado. A ver, ese teléfono se tiene atendió que informar en Chile. la empresa chilena. Claro, tiene que informar la empresa chilena o la empresa argentina, en este caso, por ejemplo, Movistar, informar efectivamente si atendió en territorio chileno. Si Movistar dice que fue atendido en territorio chileno, el trabajo de un perito no debe ser conformarse con una testimonial con una informe. Tiene que hacer el trabajo técnico. El trabajo técnico que hacen los peritos para tener es ir a la radio base. Es ir a la estación radio base y ver si es cierto lo que dice Movistar o no. Claro. ¿Y eso estás autorizado para hacerlo? No, no estoy para nada autorizado. Ayer me consultó la fiscal en carácter solamente. Yo presté declaración testimonial, le informé de cómo se hace, cómo trabajamos nosotros. Noté que la fiscal está muy preocupada por el tema y conoce sobre triangulación, conoce sobre triangulación gruesa y sobre triangulación fina. Ya sabía cómo trabajamos nosotros, pero para que nosotros actuemos en la causa, lo primero es que el juez nos designe como peritos de oficio. Es la única forma en que nosotros podemos participar. En este momento quien interviene es la Policía Federal. Yo hablé hoy con la Policía Federal, le conté a Ariel también. Ellos dicen que la semana que viene van a entregar un informe sobre localización de los celulares de Gendarmería y de Santiago y de Maldonado. Sí. De Santiago y 150 celulares de la Gendarmería y 50 computadoras de la Gendarmería. Ellos dicen que van a entregar, la Policía Federal está trabajando eso y que van a entregar un informe. ¿De los 3 chips de Santiago? ¿Cómo? ¿De los 3 chips que tenía Santiago? Sí, exactamente. Él dice, hay que ver si lo hicieron a partir de las antenas o de entrecruzamientos, digamos. Según la fiscal todavía no, por lo menos ella no tenía información ni siquiera de dónde están instaladas las antenas como para mandar a los peritos y decirle vayan a esas estaciones radio base y hagan su trabajo. El tema de intentar geolocalizar a través de los aparatos que secuestró la justicia y que tienen los peritos de 2 divisiones distintas de la Policía Federal y con las cuales están trabajando, es lo que cualquier usuario de smartphone conoce. Los teléfonos inteligentes o smartphones tienen GPS adentro. Sí. El GPS lo que hace es utilizar los satélites, por lo menos 3 y un cuarto de referencia, y almacena esa información de geolocalización en tu propio celular. Pero si vos entrás en Google Maps o en cualquier aplicativo que hace ese trabajo de triangulación propia en tu celular, en un minuto borrás todo el historial de localizaciones. Los celulares no fueron secuestrados a pocas horas de la desaparición, sino pasaron unos cuantos días. Esos celulares, cualquiera de los titulares de sus celulares, tuvo tiempo más que suficiente para borrar esa geolocalización en el celular. Por eso, la triangulación hay que hacerla con las antenas y no con los celulares. Claro. Bien, gracias Ariel por aclarar este tema. Dios quiera que sirva para ayudar a avanzar en la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado. Gracias Raúl. Tony. Por favor. ¿Pausa? Sí, ya volvemos.